Lorenzo Moretti llegó a casa antes de lo previsto, con rosas blancas en una mano y una fecha de boda guardada en el bolsillo. Pero antes de poder sorprender a la mujer con la que estaba a punto de casarse, una niña pequeña salió corriendo del pasillo este y se estrelló contra su pecho, como si él fuera el último lugar seguro que quedaba en el mundo. Los dedos diminutos de la niña se aferraron a su traje negro. Su rostro estaba mojado de lágrimas y su voz se quebró contra el pecho de Lorenzo. Por favor, salve a mi mamá. Ella le está haciendo daño a mi mamá. Por favor, no deje que se la lleve. Los guardias de Lorenzo se movieron al instante, entrenados por años de violencia para detener cualquier cosa que corriera hacia su jefe. Pero Lorenzo levantó una mano y los frenó antes de que pudieran tocar a la niña. Bajó la mirada y la reconoció de inmediato. Era Lena Bellini, la hija de Sofía, la niña callada que a veces se sentaba cerca del pasillo del servicio con sus crayones, cuando la escuela cerraba temprano y su madre no tenía a nadie más que pudiera cuidarla. Lorenzo la había visto antes, nunca más que una mirada fugaz, nunca lo suficiente como para conocer la verdadera forma de su miedo. Pero ahora ese miedo estaba pegado a su pecho, temblando entre sus brazos. ¿Lena?, preguntó, agachándose hasta quedar a su altura. Su voz, normalmente tan afilada como para cortar piedra, salió suave. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? Lena volvió la mirada hacia la suite privada de Valentina, con los labios temblando. La señora bonita, dijo. Ella dijo que si mi mamá habla, yo voy a desaparecer. Algo dentro de Lorenzo se volvió frío. Todavía no era ira. Era frío. El tipo de frío que llega justo antes de las decisiones que ya nadie puede deshacer. Con suavidad tomó las manos de la niña, las apartó de su chaqueta y miró a Marco, su guardia de mayor confianza. Manténla detrás de ti. Lena entró en pánico y volvió a aferrarse a él. No, por favor, no deje a mi mamá ahí. Lorenzo la miró a los ojos, esos ojos llenos de miedo. Lena, dijo Lorenzo, como si pronunciara su nombre fuera una promesa. Voy a traer a tu mamá afuera. Nadie se la va a llevar. Lena lo miró fijamente, estudiando su rostro con esa seriedad desesperada que solo tienen los niños cuando están decidiendo si un adulto es de fiar. Después asintió una sola vez y dejó que Marco la guiara hacia atrás. Lorenzo soltó las rosas blancas, sin dárselas a nadie. Simplemente las dejó caer sobre el piso de mármol. El sobre con la fecha de la boda quedó dentro de su abrigo, como una broma escrita por el destino. 10 minutos antes, Lorenzo se había imaginado la sonrisa de Valentina. Se había imaginado su sorpresa cuando le dijera que la organizadora de bodas había elegido 3 fechas y que, esa noche quería que ella escogiera una. Se había imaginado velas, música suave, y a aquella mujer elegante de seda riendo porque, por fin, él había hecho algo romántico en vez de práctico. Pero el sonido que venía del pasillo no era una risa. Era agua goteando. Era una mujer tratando de no llorar. Lorenzo caminó sin hacer ruido. Sus guardias lo siguieron, pero un solo movimiento de sus dedos los mantuvo atrás. Lena no lo había estado buscando a él. Eso estaba claro. Había corrido a ciegas, empujada por el miedo. Más tarde, Lorenzo sabría que Sofía Bellini había dejado a su hija en el pasillo del servicio, con sus crayones y una pequeña mesa de madera, porque la escuela había cerrado temprano y no había nadie más que pudiera cuidarla. Más tarde sabría que la puerta de la suite de Valentina había quedado entreabierta porque las planchas de vapor para los vestidos, las bandejas de té y el personal entraban y salían constantemente antes de la cena. Más tarde entendería que Lena había escuchado caer la bandeja, había escuchado la respiración entrecortada de su madre, había escuchado la amenaza de Valentina, y había corrido hacia la única luz abierta que pudo ver, el vestíbulo principal. No sabía que Lorenzo estaba entrando en ese preciso instante. Solo había huido de un monstruo, y había chocado con un hombre al que toda la ciudad llamaba de esa manera. Lorenzo llegó a la suite de Valentina y se detuvo frente a la puerta entreabierta. No entró. Todavía no. Los hombres como él no sobrevivían reaccionando a lo primero que veían. Sobrevivían escuchando lo que la gente decía cuando creía que nadie poderoso podía oírlos. Adentro, Sofía Bellini respiraba con dificultad. Su voz sonaba quebrada, pero controlada. Es una niña. No escuchó nada.
por favor, déjela fuera de esto. Entonces llegó la voz de Valentina. Baja, hermosa y cruel. Entonces recuerda cuál es tu lugar. Eres una empleada doméstica. Limpias secretos. No los cargas. Yo no pedí tu secreto, dijo Sofía. Solo escuché tu verdad. Un silencio. Después Valentina se acercó más. Lorenzo escuchó sus tacones contra el mármol. Escuchaste una llamada que nunca debiste escuchar. Escuchaste el nombre de mi esposo. Escuchaste lo que va a pasar después de la boda. Ahora vas a olvidarlo, o tu hija va a pagar por tu memoria. El rostro de Lorenzo cambió. No hubo grito dramático, ni movimiento repentino, ni explosión visible. El cambio fue más pequeño que eso, y mucho más peligroso. Sus ojos se vaciaron. Su corazón, que había estado latiendo con preocupación por la niña que lloraba, se quedó quieto. Empujó la puerta y entró en la habitación. Entonces tal vez deberías haber revisado la puerta antes de amenazar a una madre dentro de mi casa. Valentina se quedó paralizada. Sofía se dio la vuelta lentamente desde el suelo, empapada desde los hombros hasta la cintura, el cabello oscuro pegado a la mejilla, el uniforme mojado ceñido a sus rodillas. Sus ojos encontraron primero a Lorenzo, con terror, después con incredulidad, y por último con el destello más pequeño de esperanza. Valentina estaba de pie sobre ella, con una jarra de vidrio vacía en la mano. El cristal atrapó la luz que entraba por la ventana, y por medio segundo, la hizo parecer casi sagrada. Después Lorenzo miró su rostro y vio a la mujer que había debajo de la seda. Lorenzo, susurró Valentina. Gracias a Dios que llegaste. No es lo que parece, dijo, y su expresión cambió al instante hacia esa inocencia herida. La versión de sí misma que usaba en las cenas benéficas y en las galas públicas. Lorenzo miró el agua que se extendía sobre el mármol, después las manos temblorosas de Sofía, después la puerta por donde Elena había salido corriendo llorando. Parece, dijo, que una niña corrió hacia mí, rogando por la vida de su madre. La boca de Valentina se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Entonces su mente recuperó el equilibrio. No era estúpida. Una mujer estúpida no habría podido estar al lado de Lorenzo Moretti durante meses y hacer que sus enemigos creyeran que ella podría volverse intocable. Sofía se puso histérica, dijo Valentina, suavizando la voz hasta convertirla en dolor. La encontré donde no debía estar. La descubrí con el cajón de mis joyas abierto. La enfrenté y empezó a gritar. Su hija entró en pánico. Ya sabes cómo son los niños. Sofía levantó la cabeza. Eso no es cierto. Silencio, le espetó Valentina. La voz de Lorenzo cortó la habitación como una cuchilla. Vuelve a hablarle así y te vas de esta casa antes del atardecer. Valentina se quedó mirándolo. No por la amenaza, sino porque, por primera vez desde que lo conocía, Lorenzo Moretti había puesto la dignidad de una empleada por encima de su orgullo. Sofía trató de ponerse de pie. Las rodillas le temblaban. Lorenzo hizo un gesto para ayudarla, pero ella se apartó bruscamente. No exactamente de él, sino de la expectativa de que cualquier mano levantada en esa habitación podía convertirse en otro castigo. Ese gesto de miedo se instaló en el pecho de Lorenzo como una piedra. Se detuvo y miró hacia Rosa, la ama de llaves mayor, paralizada cerca de la puerta lejana, con una mano sobre la boca. Ayúdala, dijo Lorenzo. Rosa corrió hacia adelante. Sofía, Dios mío, susurró, rodeando con un brazo a la mujer más joven. Las primeras palabras de Sofía no fueron sobre ella misma. ¿Lena? Está a salvo, respondió Lorenzo. Marco la tiene. Sofía cerró los ojos y dejó salir un aliento, como si lo hubiera estado conteniendo desde la primera amenaza. Valentina vio eso y puso los ojos en blanco. ¡Qué bonito! Ahora la actuación tiene testigos. Lorenzo se dio la vuelta lentamente. Le echaste agua encima. Necesitaba calmarse. De rodillas. Se negó a escuchar. ¿A escuchar qué? Valentina se vio atrapada por un instante. Después su expresión se endureció. A razonar. Lorenzo casi sonrió.
No fue una sonrisa cálida. Fue del tipo que los hombres recuerdan en sus pesadillas. La razón suena distinto a través de una puerta. A través de una puerta, repitió Lorenzo, sonaba como que estabas amenazando a una niña. El rostro de Valentina se sonrojó. Estaba enojada. El enojo es romper un vaso. El enojo es levantar la voz. Amenazar a una niña pequeña no es enojo. Es carácter. Sofía bajó la mirada. El orgullo de Valentina se resquebrajó lo suficiente como para dejar ver la rabia. Estás eligiendo creerle porque parece patética. No, dijo Lorenzo. Estoy eligiendo creer lo que escuché con mis propios oídos. Las palabras cayeron con peso. Valentina dio un paso atrás. Se había preparado para muchas posibilidades, que Sofía corriera hacia otro empleado, que Sofía suplicara por dinero, que Sofía intentara huir con su hija, que Sofía fuera descartada como mentirosa. No se había preparado para que Lorenzo estuviera parado afuera de la puerta, escuchando por sí mismo lo suficiente de la verdad. Lorenzo caminó hacia la bandeja de plata volcada en el suelo. Una taza de porcelana yacía hecha pedazos cerca de la pata del sofá. El té se había filtrado en la alfombra color crema. Una servilleta de lino doblada descansaba cerca del zapato de Sofía. Esto no fue un robo escenificado. Esto fue una empleada que trajo el té y se topó con un secreto demasiado grande para sus manos. Cuéntame exactamente qué pasó, dijo Lorenzo, mirando a Sofía. Valentina dio un paso adelante. No, no me voy a quedar aquí mientras mi personal inventa historias sobre mí en mi propia habitación. Lorenzo miró alrededor con lentitud. ¿Tu habitación? Mi casa. Valentina cerró la boca. Sofía tragó saliva. Su voz era suave, pero ya no temblaba tanto. La señorita Ricci pidió té antes de la cena y quiso que le plancharan otra vez el vestido con vapor. Rosa estaba en la cocina, así que yo traje la bandeja. La puerta no estaba completamente cerrada porque la máquina de vapor todavía estaba afuera. No estaba tratando de escuchar. Ella estaba hablando por teléfono en altavoz. Creo que tenía las manos ocupadas con el vestido. Escuché la voz de un hombre, después la escuché decir su nombre. ¿Qué nombre? Preguntó Lorenzo, aunque la respuesta ya le había helado la sangre. Sofía miró a Valentina, después de vuelta a él. Damián Bas. El rostro de Marco cambió en la puerta. Rosa se persignó. Damián Bas no era solo un nombre en el mundo de Lorenzo. Era una herida que había aprendido a caminar como un hombre. Continúa, dijo Lorenzo. Sofía tomó aire. Le dijo que no volviera a llamar a la casa. Le dijo que después de la boda tendría tu confianza. Dijo que sabría que puertas se abrían desde adentro, que guardias rotaban, y que noche estarías solo. Dijo que él debía esperar hasta que ella se convirtiera en tu esposa. Los ojos de Lorenzo se movieron hacia Valentina. ¿Y el esposo? Sofía dudó, como si la palabra misma pudiera hacerle daño. Él la llamó su esposa. Ella no lo negó. Dijo, no hasta después de la boda, Damián. Hasta entonces, nadie puede saber que sigo siendo tu esposa. Valentina soltó una risa, pero el sonido fue demasiado afilado. Eso no es lo que dije. ¿Entonces qué dijiste? Preguntó Lorenzo. Valentina levantó la barbilla. Dije que nadie puede saber que él una vez pensó que yo sería su esposa. Damián está obsesionado conmigo. Ha estado intentando contactarme. Yo te estaba protegiendo. Lorenzo miró el piso mojado. Amenazando a Lena. Entré en pánico porque Sofía malinterpretó una conversación peligrosa. Sofía la miró, atónita. Me dijiste que mi hija iba a desaparecer porque estabas histérica. Necesitaba que dejaras de gritar. Yo no estaba gritando, dijo Sofía. Te estaba pidiendo que no le hicieras daño. Valentina dio un paso hacia Sofía, olvidándose de Lorenzo por un segundo. Porque trajiste a tu hija a esta casa como escudo, la hija de una empleada corriendo por mis pasillos, tocando mis cosas, escuchando detrás de las puertas. El rostro de Sofía cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora la ira se alzaba a su lado.
Mi hija estaba en el pasillo del servicio porque su escuela cerró temprano y yo no tenía a nadie más. Estaba coloreando en la mesa del fondo. Me escuchó dejar caer la bandeja y vino porque pensó que estaba herida, y después salió corriendo para hacer un escándalo. Salió corriendo porque tú dijiste que ella iba a desaparecer. Los labios de Valentina se apretaron en una línea dura. Los niños escuchan palabras que no entienden. La voz de Lorenzo fue tranquila. Entendió lo suficiente. Se dio la vuelta hacia Marco. Trae a Lena lo bastante cerca para que Sofía la vea. No adentro hasta que yo lo diga. Los ojos de Sofía se llenaron de gratitud. Trató de esconderse. Gracias, señor. No me des las gracias por hacer lo que debería haberse hecho antes de que ella tuviera que salir corriendo. Marco regresó con Lena un momento después. La niña se quedó fuera de la habitación, medio escondida detrás del guardia, con los ojos buscando hasta encontrar a Sofía. Mamá. Sofía se movió hacia ella, pero Valentina dio un paso repentino y Lena retrocedió. Lorenzo vio ese retroceso. Todos lo vieron. El rostro de Sofía se quebró. Lena, mi amor, aquí estoy. Lorenzo asintió, y la niña corrió hacia Sofía, rodeándole la cintura con los dos brazos. Sofía cayó de rodillas, con el uniforme mojado y todo, y abrazó a Lena con tanta fuerza que parecía que estaba sosteniendo su propio corazón. Lo siento, sollozó Lena. Traté de buscar ayuda. Sofía le besó el cabello una y otra vez. Hiciste bien. Hiciste tan bien. Ella dijo que te iba a llevar. Nadie me puede quitar de tu lado. Lena miró a Lorenzo por encima del hombro de su madre. Él lo prometió. Sofía también miró a Lorenzo. Algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no. Era algo más limpio. Confianza nacida en un momento terrible. Lorenzo asintió una vez. Lo prometí. Valentina observaba el intercambio con irritación evidente. Esto es exactamente a lo que me refiero. Miren este espectáculo. Lágrimas, gratitud temblorosa. Sabe cómo hacerte sentir poderoso. Lorenzo la miró con desprecio, sin molestarse en ocultarlo. Si eso es lo que ves cuando una niña abraza a su madre, entonces casi cometí un error peor del que sabía. El rostro de Valentina se endureció. ¿Crees que le importas? Habría vendido lo que escuchó al mejor postor si yo no la hubiera atrapado. Sofía levantó la cabeza. No. No, se burló Valentina. ¿Entonces qué ibas a hacer con mi conversación privada? Sofía miró a Lorenzo. No lo sé. Su honestidad sorprendió a toda la habitación. Tenía miedo. Sabía que nadie le creería a una empleada por encima de tu prometida. Pensé que quizás debía huir. Después pensé que si huía, ella se casaría contigo de todos modos, y lo que había escuchado pasaría igual. No sabía qué hacer. Lorenzo mantuvo su mirada. ¿Me lo habrías dicho? La respuesta de Sofía llegó despacio. Sí, pero estaba tratando de encontrar el valor. Valentina soltó una risa amarga. ¿Valor? ¡Qué noble! Sofía se puso de pie, manteniendo a Lena detrás de ella. No me hables de valor cuando usaste a mi hija para hacerme callar. La habitación cambió. Sofía seguía mojada, seguía asustada. Seguía siendo una empleada en una casa donde todos los demás tenían más poder que ella. Pero en ese momento, se irguió más alta que Valentina. Lorenzo lo vio. Valentina vio que él lo veía, y el odio le atravesó el rostro. No eres nada, susurró Valentina. Limpias pisos. La voz de Sofía se mantuvo baja. Y hoy, limpié suficientes mentiras como para ver la suciedad debajo de las tuyas. Rosa inhaló con fuerza. Marco miró al piso para ocultar el más pequeño destello de aprobación. Lorenzo no ocultó el suyo. Los ojos de Valentina se llenaron de humillación. Se volvió hacia él. ¿Vas a dejar que me insulte? Le echaste agua encima frente a su hija. Porque cruzó una línea. No, dijo Lorenzo. Ella escuchó una. Por primera vez,
Valentina pareció entender que el encanto no iba a arreglar esto. Bajó la voz y se acercó a él, probando un arma distinta, la intimidad. Lorenzo, por favor piénsalo. ¿Me conoces? ¿Conoces a la mujer que he sido para ti? Las cenas, las noches de caridad, las mañanas tranquilas, la manera en que estuve a tu lado cuando todos los demás temían tu nombre. No dejes que una empleada asustada destruya lo que construimos. Lorenzo miró su mano cuando ella intentó tocarle la manga. No se lo permitió. ¿Qué construimos?, preguntó. Valentina se detuvo. Un futuro. Un futuro con cuantos esposos. Los ojos de ella se encendieron. Eso es cruel. No. Cruel es amenazar a una niña. Ella se estremeció. Él continuó. Cruel es dejarme traer flores a una trampa. La voz de ella cayó. No conoces a Damián. Sé lo suficiente. No, conoces la versión de guerra. Conoces al monstruo que los hombres mencionan en las trastiendas. Yo conozco al hombre que sigue siendo dueño de la gente incluso después de que huye. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Ahí estaba de nuevo. No solo culpa, miedo. Valentina notó su atención y de inmediato se arrepintió de haberle dado esa verdad. Él se acercó más. ¿Cuánto tiempo, Lorenzo? ¿Cuánto tiempo llevas siendo su esposa? El aliento de Sofía se detuvo. Valentina miró a la niña, a los guardias, a Rosa, a Sofía. El orgullo luchaba contra el pánico. Finalmente, volvió a mirar a Lorenzo. No es lo que piensas. Esa no era mi pregunta. Tenía 18 años. Las palabras salieron como si hubieran estado enterradas vivas. Mi padre le debía dinero y protección a Damián. Damián quería un apellido respetable ligado a su negocio. Mi padre me entregó a mí. La habitación se quedó inmóvil. Incluso la expresión de Sofía cambió. El rostro de Valentina se endureció rápido, avergonzada de haber revelado ese dolor. No fue un matrimonio. Fue una transacción. La voz de Lorenzo se mantuvo tranquila, pero legal. ¿Divorcio? Ella apartó la mirada. No. Sí. Ninguna respuesta fue respuesta suficiente. Lena susurró. Mamá, ¿está llorando ella? Sofía giró con suavidad el rostro de Lena hacia su hombro. No mires, mi amor. Valentina escuchó y estalló. No me tengas lástima. Sofía la miró. Le tengo lástima a la niña que fuiste, no a la mujer que amenazó a mi hija. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Los ojos de Valentina se llenaron, pero se negó a llorar. ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes una hija detrás de la cual esconderte? Los labios de Sofía temblaron. No, creo que soy responsable de la niña que sostiene mi mano. Por eso no puedo usar su miedo para salvarme a mí misma. Lorenzo miró a Sofía. Esta vez de verdad la miró. La había notado antes, de la manera en que un hombre nota el orden, el té entregado a tiempo, las flores colocadas correctamente, su estudio limpio sin desordenar un solo papel. Sabía que era callada. Sabía que mantenía a su hija cerca los días en que la escuela terminaba temprano. Sabía que a Valentina no le agradaba. Pero a Valentina no le agradaban muchas cosas que no brillaban. Nunca le había preguntado por qué Sofía siempre dejaba el mejor pedazo de pan de la cena del personal envuelto en una servilleta para Lena. Nunca le había preguntado por qué Lena esperaba en la entrada de servicio con sus crayones y nunca tocaba nada costoso. Nunca había preguntado por qué los hombres poderosos suelen confundir a la gente callada con gente simple. Hoy, la mujer callada había demostrado más valor que la mujer con la que había pensado casarse. Valentina vio el cambio en sus ojos y se desesperó. Damián volvió, dijo rápidamente. Hace 6 meses. Me encontró. Dijo que el matrimonio todavía me ataba. Dijo que si me casaba contigo, finalmente me liberaría después de un trabajo. La mandíbula de Lorenzo se tensó. ¿Qué trabajo? Valentina no respondió. Él se acercó más. ¿Qué trabajo? Una ruta, susurró.
Una ruta privada desde tu estudio hasta la propiedad de la capilla. Quería el horario de seguridad de la semana después de la boda. Dijo que no necesitaba matarte, solo llevarte el tiempo suficiente para hacer que tus hombres se arrodillaran. El rostro de Marco se oscureció. Rosa se persignó. Sofía apretó más a Lena contra sí. Lorenzo no se movió. Su silencio fue peor que la ira. ¿Y aceptaste?, dijo. Sobreviví, dijo Valentina. Planeaste. Estaba atrapada. Entonces elegiste atraparme a mí. No entiendes lo que es no tener poder. Lorenzo miró el vestido empapado de Sofía. Estoy empezando a entenderlo. Valentina retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No me compares con ella. No lo hacía, dijo Lorenzo. Ella tenía menos poder que cualquiera en esta habitación y aún así eligió no traicionar a alguien para salvarse a sí misma. Sofía bajó la vista, abrumada por el peso de esas palabras. La boca de Valentina se torció. Ella no tenía nada que perder. Sofía levantó la cabeza. La tenía a ella. Puso una mano sobre la cabeza de Lena. Eso lo es todo. La frase se instaló en la habitación con una simplicidad dolorosa. Lorenzo lo sintió en un lugar al que rara vez dejaba llegar algo. Había vuelto a casa creyendo que su futuro estaba dentro de un sobre de boda. Pero el futuro había corrido, llorando, hacia sus brazos. No era su hija, no era su sangre, no era su responsabilidad ante la ley. Y sin embargo, en el momento en que Lena dijo, por favor, salve a mi mamá, su casa se había vuelto responsable. La traición de Valentina había puesto en peligro su vida. Su amenaza había revelado su alma. Lorenzo se volvió hacia Marco. Llama a Enzo en silencio. Quiero confirmación sobre Damenbas. Movimientos recientes, cuentas ficticias, transferencias, registros matrimoniales, todo. Que nadie fuera de esta ala se entere del porqué. Marco asintió y se apartó. Los ojos de Valentina se abrieron mucho. ¿Me estás investigando? Lorenzo la miró. Estoy corrigiendo el error de haber confiado en ti. Lorenzo, por favor no. Su voz fue baja, pero la detuvo en seco. No uses mi nombre como si no acabaras de ofrecérselo a mi enemigo. Sofía susurró. Señor, ¿puedo llevarme a Lena de aquí? Lorenzo la miró. Había algo insoportable en esa petición. Le estaba pidiendo permiso para sacar a su hija de una habitación donde ninguna niña debería haber tenido miedo jamás. Sí, dijo. Rosa las llevará a las 2 a la habitación de huéspedes azul. No a los cuartos del servicio. La habitación de huéspedes. Sofía se veía confundida. Señor, ¿puedo ir abajo? Puedes ir donde mis guardias puedan protegerlas. Valentina soltó una risa entre lágrimas. Ahora le dan una habitación de huéspedes. Lorenzo no la miró. Le dan seguridad. Rosa se acercó a Sofía y a Lena. Lena vaciló, todavía observando a Lorenzo. ¿Vendrá usted? La pregunta era pequeña, pero llenó la habitación. Lorenzo volvió a agacharse. Pronto, lo prometo. Ya prometí una vez. No rompo promesas con los niños. Lena asintió solemnemente. Después dejó que Rosa la guiara junto con su madre. Sofía se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué? Por escuchar lo que no debía escuchar. Lorenzo miró su uniforme empapado. Las marcas rojas en su muñeca donde alguien la había agarrado con demasiada fuerza. La dignidad que todavía intentaba mantener envuelta a su alrededor como un abrigo roto. No, dijo. Yo lamento que hiciera falta que una niña corriera a mis brazos para que yo escuchara lo que pasaba en mi propia casa. Los ojos de Sofía brillaron, pero no dijo nada más. Después se fue con Lena. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, la habitación se sintió más grande y más vacía. Valentina se quedó de pie cerca de la ventana, la luz de la tarde atravesando su rostro. Sin público, sin la niña, sin la fuerza silenciosa de Sofía, se veía agotada. Pero Lorenzo ya no confiaba en el agotamiento. Una serpiente podía estar cansada y seguir siendo venenosa.
Empieza a hablar, dijo. Valentina se secó una lágrima con el dorso de la mano. Siempre fuiste cruel cuando te ponías callado, y siempre actuabas mejor cuando había gente mirando. Ella lo miró con dureza. Sí me importaste. No me insultes con medias verdades. Sí, insistió. No al principio. Al principio, sí, necesitaba protección. Necesitaba tu apellido. Necesitaba una forma de escapar de Damián. Pero tú no fuiste lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Un monstruo. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Y encontré a un hombre solitario que fingía no serlo. Las palabras cayeron en un lugar incómodo. Valentina lo vio y se acercó más. Por eso me quedé. Por eso esto se volvió más difícil. ¿Más difícil traicionarme? Sí. La honestidad era fea, pero era honestidad. Lorenzo la miró fijamente. ¿Quieres que te reconozca el mérito por luchar antes de venderme? El rostro de ella se desmoronó. No sabes lo que él amenazó. Dime. Mi padre, mi hermano, a mí. Dijo que enviaría pedazos de mi pasado a todos los periódicos de Italia. Dijo que te diría que yo le pertenecía a él antes de que tú siquiera me tocaras la mano. Dijo, los hombres como tú no perdonan la reclamación de otro hombre. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Pensaste que te castigaría por haber sido obligada a casarte a los 18 años. Valentina apartó la mirada. Pensé que me verías como algo dañado. Así que en cambio elegiste volverte peligrosa. Elegí sobrevivir amenazando a la hija de Sofía. Silencio. Valentina cerró los ojos. No debí decir eso. Pero lo hiciste. Tenía miedo de que ella lo arruinara todo. Ella estaba tratando de salvarlo todo. ¿Para ti? Valentina soltó la frase con los ojos abriéndose de nuevo. No, para mí no, a nadie le importa salvar a mujeres como yo. Los hombres nos usan. Los padres nos comercian. Los esposos nos poseen. Y después las santas como Sofía nos juzgan porque tuvieron el lujo de quedarse limpias. La voz de Lorenzo bajó de tono. No confundas la pobreza de Sofía con lujo. La mandíbula de Valentina se apretó. Antes de que pudiera responder, Marco regresó a la puerta. Su rostro le dijo a Lorenzo lo suficiente antes de que hablara. Jefe. Dilo. Marco miró de reojo a Valentina, después de vuelta a Lorenzo. Enzo encontró el registro. Malta, hace 9 años. Valentina Ricci y Damen Bass. Matrimonio registrado. Sin divorcio presentado. Los hombros de Valentina cayeron. Lorenzo no parpadeó. Marco continuó. Hay más. Los ojos de Lorenzo se agudizaron. ¿Qué más? Damen Bass entró a la ciudad hace 2 noches, bajo un nombre falso. Valentina se quedó inmóvil. No, susurró. Marco miró a Lorenzo. Y jefe, no está esperando a después de la boda. La voz de Lorenzo se volvió hielo. ¿Dónde está? Marco dudó. Rastreamos a uno de sus hombres cerca de la propiedad de la capilla. El mismo lugar que está en la lista para la bendición privada de tu boda de mañana. Lorenzo se volvió lentamente hacia Valentina. Ella se veía genuinamente aterrada ahora, pero el terror ya no separaba a la víctima de la traidora. A veces llevaba las 2 caras. Mañana, dijo Lorenzo. No después de la boda. Los labios de Valentina temblaron. Cambió el plan. ¿O mentiste sobre eso? No, sacudió la cabeza con fuerza. No, te lo juro. Él dijo después de la boda. Dijo que yo tenía tiempo. Lorenzo dio un paso hacia ella. ¿Tiempo, para qué? Ella lo miró, y lo último de su actuación se quemó por completo. Tiempo para decidir si advertirte. La confesión quedó suspendida entre ellos. Por primera vez desde que había entrado a la habitación, el control de Lorenzo casi se quebró. Tuviste 6 meses. Lo sé. Tuviste 6 meses para decir. Mi propio enemigo te estaba usando para llegar a mi casa. Lo sé.
Y la única razón por la que hoy lo sé es porque una empleada dejó caer una bandeja. Valentina no dijo nada. Lorenzo miró hacia el pasillo por donde Sofía y Lena se habían ido. La mujer que no tenía nada había arriesgado todo con una verdad asustada. La mujer que lo tenía todo había pasado 6 meses decidiendo si su vida valía la honestidad. Lorenzo se volvió de nuevo hacia Marco. Bloquea la propiedad de la capilla en silencio. Duplica los hombres alrededor del ala de huéspedes. Sofía y Lena quedan bajo mi protección. Nadie les habla sin que yo esté presente. Marco asintió. ¿Y Valentina? Lorenzo miró a la mujer con la que había vuelto a casa para casarse. Las rosas blancas seguían tiradas en algún lugar del pasillo, aplastadas bajo el camino que su vida acababa de tomar. Se queda donde yo pueda verla, dijo. Los ojos de Valentina volvieron a llenarse. Lorenzo. Él se acercó, con la voz tan baja que solo ella podía escucharla. Si Damen Basya se está moviendo hacia mi capilla, entonces esta sorpresa de boda acaba de convertirse en una trampa mortal. Y antes de que termine la noche, una de ustedes dos me va a decir quién estaba destinado a morir ahí. Durante 3 segundos, Valentina no respiró. El nombre de Damen Basya había envenenado la habitación, pero la palabra capilla hizo que el veneno se extendiera hasta cada rincón de la casa de Lorenzo. La propiedad de la capilla no era solo el lugar donde Lorenzo había planeado hacer la bendición privada de su boda. Era la tierra más antigua de los Moretti en la ciudad. Un edificio de piedra que su abuelo había comprado tras su primera gran victoria. Un lugar donde la familia de Lorenzo hacía promesas, enterraba su duelo, y confiaba más en Dios que en los hombres. Que Damen eligiera ese lugar no era negocio. Era un insulto. Era un cuchillo puesto sobre la mesa familiar. Lorenzo miró a Valentina. ¿Quién estaba destinado a morir ahí? Volvió a preguntar. Los labios de Valentina se movieron, pero no salió ningún sonido. Respóndeme. Ella tragó con dificultad. Tú no estabas destinado a morir. La mandíbula de Marco se tensó en la puerta. Lorenzo no se movió. ¿Entonces, quién? Nadie, susurró Valentina. Se suponía que era una entrega. Lorenzo soltó una risa breve, sin humor. Una entrega. Damián te quería viva. Quería tu firma, tus cuentas, tus raíces. Dijo que si le daba una hora limpia contigo a solas después de la bendición, desaparecería. Lorenzo se acercó más. ¿Y le creíste? Los ojos de Valentina se llenaron de vergüenza y miedo. Quería creerle. Eso no es lo mismo. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé ahora. Lorenzo miró a Marco. La capilla. Marco asintió y volvió a levantar el teléfono, moviéndose ya hacia el pasillo. La voz de Lorenzo lo siguió. Sin sirenas, sin ruido. En silencio total. Quiero cada calle vigilada, cada entrega detenida, cada hombre identificado antes de que sepa que lo vemos. Hecho, dijo Marco. Valentina se abrazó a sí misma. Si Damen sabe que lo descubriste, va a huir. Lorenzo la miró de vuelta. Entonces no dejaremos que lo sepa. Los ojos de ella se abrieron. ¿Qué significa eso? Significa que la bendición se seguirá viendo como si fuera a pasar. Valentina lo miró como si hubiera perdido la razón. No puedes hablar en serio. Siempre hablo en serio cuando alguien trae la guerra a mi casa. Lorenzo, si entras a esa capilla. No voy a entrar a su trampa, su voz era calmada. Él va a entrar a la mía. Valentina sacudió la cabeza. No lo entiendes. Él se va a dar cuenta. Siempre se da cuenta cuando el miedo cambia. Entonces deja de tener miedo. Ella soltó una risa rota. Fácil para ti decirlo. No, dijo Lorenzo. Es fácil para la hija de Sofía decirlo, cuando corre a pedir ayuda. Es fácil para una niña elegir el valor porque todavía nadie le ha enseñado lo caro que resulta. Tú y yo somos adultos. No podemos escondernos detrás del miedo después de usarlo contra alguien más débil. Valentina se estremeció. La verdad se había vuelto algo físico en la habitación. Lorenzo se alejó de ella y caminó hacia el pasillo. Manténla aquí,
Le dijo al segundo guardia de Marco. Si se mueve, si respira mal, si intenta enviar un solo mensaje, me avisas a mí antes que a Dios. El guardia asintió. Valentina susurró su nombre, pero Lorenzo no se dio la vuelta. Lorenzo se detuvo en la puerta. Si me importaste. No volteó. Entonces eso es lo más triste de todo. En la habitación de huéspedes azul, Sofía estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una manta seca. Lena estaba apretada contra su costado, como una pequeña sombra. Rosa había traído toallas tibias y té, pero Sofía apenas los había tocado. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por uno de los vestidos sencillos de Rosa. Aún así, se sentía incómoda en esa habitación, como si la amabilidad fuera una silla a la que no la habían invitado a sentarse. Cuando Lorenzo entró, ella trató de ponerse de pie de inmediato. Por favor, no, dijo él. Sofía se detuvo a medio camino. Señor, no debería estar aquí. Usted tampoco debería haber estado en ese piso. Ella bajó la mirada. Lena lo observó desde debajo del brazo de Sofía. ¿La señora bonita se fue? Lorenzo suavizó la voz. Está lejos de ustedes. Lena pensó en esa respuesta. Pero mamá está a salvo. Lorenzo miró a Sofía antes de responder. Sí. Las dos están bajo mi protección. El rostro de Sofía se tensó de preocupación en lugar de alivio. Señor, no quiero problemas. El problema ya vino aquí, vestido con un traje que vale más que su salario de todo el año. Sofía bajó la vista, avergonzada. Solo quería hacer mi trabajo. No, dijo Lorenzo. Hoy hizo mucho más que su trabajo. Lena levantó la cabeza. Mamá tiró la bandeja. Las mejillas de Sofía se encendieron. ¿Lena? Lorenzo se agachó para que la niña no tuviera que mirarlo hacia arriba. Esa bandeja pudo haberme salvado la vida. Los ojos de Lena se abrieron. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Entonces mamá no va a perder su trabajo? Sofía cerró los ojos, y Lorenzo escuchó todo lo que había dentro de esa pregunta. Renta, comida, colegiaturas, medicinas. Una vida tan ajustada que el enojo de una sola mujer rica podía romperla. No, dijo Lorenzo. Su madre no va a perder su trabajo por decir la verdad. Lena se recostó contra Sofía, aliviada. Sofía susurró. Gracias. Lorenzo se puso de pie. No me agradezca todavía. Necesito preguntarle algo. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de Lena. ¿Sobre la llamada? Sí. ¿Valentina dijo algo más? ¿Algún lugar, algún objeto, algún horario? Los pequeños detalles importan. Sofía cerró los ojos, tratando de volver al momento que casi la había destruido. Dijo, después de la bendición, no antes. Dijo que tú irías a la oficina antigua de la capilla a firmar papeles de familia. La expresión de Lorenzo cambió un poco. ¿La oficina antigua de la capilla? Sí. Dijo que ese cuarto tenía una puerta trasera que solo usaba la familia. Marco, de pie en la entrada, miró a Lorenzo. La puerta trasera no se había usado en años. Solo el personal antiguo de los Moretti sabía que existía. La voz de Lorenzo se mantuvo firme. ¿Algo más? Sofía frunció el ceño, forzando la memoria. Dijo que las flores llegarían temprano. Lirios blancos, no rosas. Le dijo a Damen que no enviara hombres que parecieran soldados. Dijo que los trabajadores de bodas son invisibles si cargan algo hermoso. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Marco ya estaba escribiendo en su teléfono. Detén cada camioneta de flores que se dirija a la propiedad de la capilla, dijo Lorenzo en voz baja. El rostro de Sofía palideció. Lo siento. Debí recordarlo antes. Lo recordó a tiempo. ¿Hay algo más? Lorenzo se quedó quieto. Sofía miró hacia Lena, después le pidió con suavidad a Rosa que la llevara al baño por un minuto. Lena no quería irse, pero Sofía la besó en la frente y le prometió que se quedaría justo ahí. Cuando la niña se fue,
Sofía metió la mano en el bolsillo del vestido prestado de Rosa y sacó una pequeña llave de bronce, atada con un hilo blanco. La expresión de Lorenzo se oscureció. ¿De dónde sacó eso? Sofía la puso con cuidado sobre la mesa. Cuando la señorita Ricci me agarró la muñeca, esto se le cayó de la manga. No sabía qué era. La recogí porque Elena estaba en el suelo cerca del vidrio roto y no quería que se cortara. Se me olvidó que la tenía en la mano hasta que Rosa me cambió de vestido. Marco dio un paso adelante. Jefe. Lorenzo tomó la llave sin tocar los dedos de Sofía. Conocía esa llave. No la había visto desde que su madre murió. Pertenecía a la puerta de la sacristía, detrás de la oficina antigua de la capilla. La puerta que usaban las novias de la familia Moretti para entrar en silencio antes de las bendiciones familiares. Lorenzo le había dado a Valentina acceso a la capilla para los preparativos, pero esa llave debía haber permanecido guardada en la caja fuerte de la capilla. Valentina no solo había planeado una traición. Había robado de los huesos de su familia. Sofía, dijo Lorenzo, con la voz ahora más baja. Este detalle puede importar más que todo lo que escuchó. Sofía se veía avergonzada, no orgullosa. Debí decírselo de inmediato. Estaba empapada, amenazada, y protegiendo a su hija. Aún así, su voz se estabilizó. Si esto puede detenerlo, úselo. No quiero huir mientras las personas que hicieron esto entran a esa capilla. Lorenzo la miró, esta vez de verdad. Ya no era solo la mujer que había encontrado en su piso. Estaba asustada, sí, pero elegía quedarse de pie justo donde el miedo le decía que se escondiera. No tiene que ser valiente por mi guerra, dijo él. Sofía lo miró a los ojos. Esto dejó de ser solo su guerra cuando mi hija aprendió a temerle a una habitación hermosa. Silencio. Lorenzo cerró la mano alrededor de la llave. Entonces me aseguraré de que ella nunca tenga que aprender esa lección 2 veces. Al caer la tarde, la verdad llegó pieza por pieza. Damián Bas había entrado a la ciudad 2 noches antes. 3 camionetas alquiladas se movían con una licencia de catering hacia el camino de la capilla. A una florista le habían pagado el doble en efectivo para que se quedara en casa. Uno de los mensajes borrados de Valentina, recuperado de una copia de seguridad por los hombres de Enzo, mencionaba la hora después de la bendición y los papeles de familia. Otro mencionaba los lirios. Nada decía asesinato. No hacía falta. En el mundo de Lorenzo, una hora privada con un enemigo nunca era privada, y nunca era solo una hora. Al anochecer, la capilla estaba rodeada con tanto silencio que hasta los pájaros parecían no darse cuenta. Las camionetas fueron detenidas en calles distintas antes de llegar a la propiedad. Los hombres que cargaban lirios blancos se bajaron y se encontraron frente a las armas de los Moretti en lugar del personal de la boda. No se disparó ni una sola bala. Lorenzo había dado una sola orden, limpio. Pero Damián Bas no era ningún tonto. Había entrado antes de lo esperado, no por el camino principal ni por la ruta de entregas. Había entrado por la puerta de la sacristía, detrás de la oficina antigua de la capilla, usando la ruta que Sofía había descubierto antes de que él pudiera desaparecer por ella. Cuando Lorenzo entró en la oficina antigua de la capilla, cerca de medianoche, Damián Bas estaba sentado detrás del escritorio del abuelo de Lorenzo, como si la habitación ya le perteneciera. Estaba más delgado que en las fotografías antiguas, más viejo alrededor de los ojos, pero la arrogancia lo había mantenido joven de la forma más fea posible. Sobre el escritorio había una botella de vino, 2 copas, y una carpeta con papeles de transferencia. El insulto era casi elegante. Lorenzo Moretti, dijo Damián. Te esperaba mañana. Lorenzo entró con Marco a su lado. Llegué temprano. La sonrisa de Damián se afiló. Siempre arruinaste las ceremonias. Lorenzo miró alrededor de la oficina de la capilla. Los santos en las paredes miraban hacia abajo en un silencio pintado. Su madre alguna vez había estado de pie en esa habitación antes de su bendición matrimonial, sosteniendo la misma llave de bronce que Sofía le había puesto en la palma. El pensamiento no lo entristeció. Lo volvió quirúrgico. ¿Pensaste que firmaría drogado, golpeado, o en duelo? Preguntó Lorenzo. Damián se encogió de hombros.
La gente firma por muchas razones. El dolor es solo una de ellas. ¿Y Valentina? Damián se recostó hacia atrás. Sigue hermosa. Sigue nerviosa. Sigue siendo útil. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Tu esposa ante la ley. No ante la lealtad. Damián rió. ¿Lealtad? Hablas como un cura parado en una carnicería, golpeó la carpeta con los dedos. Ella nació en una familia que vende hijas y lo llama estrategia. Yo no la creé. Simplemente guardé el recibo. Lorenzo dio un paso hacia adelante, pero Marco se movió a su lado, un recordatorio silencioso. Damián lo notó y sonrió más ampliamente. Cuidado. La empleada quizás te volvió sentimental. Los ojos de Lorenzo no cambiaron. No la menciones. Ah, la sonrisa de Damián se volvió comprensiva. Así que eso fue lo que pasó. Valentina amenazó a la empleada equivocada. Amenazó a una niña. Valentina siempre fue dramática cuando tenía miedo. Lorenzo lo estudió. Nunca ibas a liberarla. La expresión de Damián tembló con diversión. ¿Liberarla? Lorenzo, iba a enterrarla después de los papeles. Una mujer que traiciona a un esposo va a traicionar a otro. Tú, entre todos los hombres, deberías saberlo. Ahí estaba, la última crueldad que Valentina no se había permitido ver. Había vendido a Lorenzo por una libertad que nunca había existido. Damián había usado su miedo con la misma facilidad con la que Valentina había usado el de Sofía. Lorenzo miró los papeles sobre el escritorio. Viniste por mis raíces, mi acceso al puerto, mis cuentas del sur, y el placer de ver a tus hombres darse cuenta de que su rey podía ser capturado en una capilla. Elegiste la capilla equivocada. Damián sonrió. Y tú elegiste a la novia equivocada. El rostro de Lorenzo se quedó quieto. Sí, dijo, pero escuché a la mujer correcta. La sonrisa de Damián se apagó por primera vez. Sus dedos se movieron bajo el escritorio, rápidos y entrenados, pero Marco fue más rápido. La habitación estalló en movimiento, pero no en caos. Los hombres de Lorenzo habían estado esperando en las paredes, en el pasillo, en la puerta de familia, y junto al pasadizo de la sacristía que la llave de Sofía había revelado. El segundo hombre de Damián cayó desde detrás del gabinete con una navaja en la manga, pero Enzo lo atrapó antes de que diera 2 pasos. La botella de vino se hizo pedazos, los papeles se esparcieron por el suelo. Damián Bas fue obligado a arrodillarse sobre la misma piedra donde los hombres Moretti alguna vez habían rezado por hijos que nunca volvieron a casa. Lorenzo se quedó de pie sobre él, pero no había satisfacción en su rostro. Solo el final. Querías una hora limpia, dijo Lorenzo. Tienes 1 minuto. ¿Quién dentro de la familia Ricci te ayudó? Damián lo miró, respirando con dificultad, todavía tratando de sonreír. ¿No te gustaría saberlo? Lorenzo miró a Marco. Marco puso un teléfono sobre el escritorio y reprodujo un mensaje de voz, tomado de uno de los hombres de Damián. Era el padre de Valentina, rogándole a Damián que esperara hasta después de la boda. La sonrisa de Damián murió por completo. Lorenzo se inclinó. Ya lo sabía. Quería ver si el miedo te hacía honesto. Damián no dijo nada. No lo hace, dijo Lorenzo. Solo hace que los cobardes hablen más fuerte. Para la medianoche, Damián Bas estaba bajo custodia de los Moretti, vivo porque Lorenzo quería cada nombre, cada cuenta, cada aliado oculto. El padre de Valentina fue sacado de su casa antes de poder abordar un avión privado. Las cuentas comerciales de la familia Ricci fueron congeladas a través de canales que Lorenzo había pasado años construyendo. El anuncio de la boda se canceló antes del amanecer. No se dio ninguna explicación al público. Todavía no. Lorenzo prefería que la verdad llegara como un cuchillo, deslizado lentamente desde una manga. Valentina se enteró de que Damián había sido capturado, mientras estaba sentada en el estudio de Lorenzo. Estaba sentada frente a su escritorio, pálida, con los ojos hundidos, despojada de sus joyas, excepto los pequeños aretes de diamante que había llevado el día que Lorenzo la conoció. Él estaba de pie junto a la ventana, mientras la ciudad se movía bajo la luz de la mañana. Iba a matarte, dijo Lorenzo.
Valentina lo miró fijamente. No, después de usarte. ¿Después de usarme? ¿Después de los papeles? Ella negó con la cabeza, pero no había fuerza en el gesto. Lo prometió. Lorenzo se dio la vuelta. ¿Y le creíste a un hombre que alguna vez te aceptó como pago? Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella. Necesitaba creer en algo. Igual que yo. Eso la silenció. Él caminó hasta el escritorio y colocó el sobre con la fecha de la boda entre ambos. Seguía sellado. Vine a casa con esto. Valentina lo miró y se derrumbó. No fue algo ruidoso, ni hermoso. Simplemente se dobló hacia adelante, como si la forma de su vida finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada. No quería convertirme en esto, susurró. Lorenzo no se ablandó. Pero lo hiciste. Tenía miedo. Sofía también tenía miedo. Valentina cerró los ojos. No digas su nombre. Estaba empapada en mi piso y aún así protegió la verdad hasta que amenazaste a su hija. Porque es mejor que yo. ¿Eso es lo que quieres que diga? La voz de Lorenzo fue tranquila. No, quiero que entiendas que haber sido herida no te dio el derecho a herirla a ella. Valentina levantó la vista, y por una vez ya no quedaba actuación. ¿Qué me va a pasar? Tu matrimonio con Damián se hará público por vías legales. El papel de tu padre quedará expuesto. Vas a dejar esta casa hoy, bajo vigilancia. Después de eso, los tribunales decidirán qué nombre darle a tus crímenes. ¿Y tú? Susurró. ¿Qué nombre les das tú? Lorenzo miró el sobre cerrado. Traición. Ella asintió, como si no hubiera esperado nada más. Cuando llegaron los guardias, Valentina se puso de pie sin protestar. En la puerta, se detuvo. Lorenzo. Él la miró. ¿Alguna vez me amaste? Por un momento, él vio todas las versiones de ella al mismo tiempo. La niña asustada, comerciada por su padre. La mujer elegante que se había sentado a su lado durante las cenas. La mentirosa que había guiado a Damián hacia su capilla. La prometida cruel que le echó agua encima a una empleada mientras una niña lloraba. Amé a quien pensé que eras, dijo. Esa mujer nunca existió. El rostro de Valentina se desmoronó, pero él se dio la vuelta antes de que las lágrimas pudieran pedirle nada. Ella dejó la casa sin llevarse más que la verdad detrás de ella. Esa mañana, más tarde, Lorenzo fue a la habitación de huéspedes azul. Sofía estaba despierta, sentada cerca de la ventana, mientras Lena dormía enroscada en la cama. La niña tenía una mano metida bajo la mejilla, ahora en paz. El terror suavizado por el cansancio. Sofía se puso de pie de inmediato. Señor, por favor. Hoy no, dijo Lorenzo. Ella se veía confundida. ¿No qué? No se levante como si me debiera algo. Sofía se sentó de nuevo lentamente. ¿Ya terminó? Damián está capturado. Valentina se va. Su padre no la va a tocar. Nadie lo hará. Sofía apretó los labios y, por un momento, apartó la mirada, porque el alivio a veces puede sentirse demasiado parecido a la debilidad, cuando alguien ha tenido que ser fuerte durante mucho tiempo. Gracias. Lorenzo se sentó en la silla frente a ella, dejando suficiente espacio para dejar claro que estaba a salvo. Le debo más que gracias. No, señor. Solo escuché una llamada. Recordó lo que importaba. Guardó la llave. Se quedó cuando huir habría sido más fácil. Sofía miró a Lena. Casi huyó. Pero no lo hice porque pensé en ella, su voz se suavizó. Pensé, un día ella me va a preguntar qué hice cuando escuché algo mal pasando. No podía enseñarle a esconderse de la verdad. Lorenzo miró a la niña dormida. Corrió directo a mis brazos. El rostro de Sofía cambió por la vergüenza. Lo siento. No debió tocarlo a usted. No debió haber tenido que hacerlo. Sofía lo miró, sorprendida por el dolor en su voz. Él continuó. Esta casa le falló antes de que llegara a la puerta. La falló a usted antes de que dejara caer esa bandeja.
No puede saber todo lo que pasa en una casa tan grande. Entonces la casa es demasiado grande, o yo he estado mirando en las habitaciones equivocadas. Sofía no supo qué decir. Lorenzo sacó un papel doblado de su abrigo y lo puso sobre la pequeña mesa. Sofía se puso rígida. ¿Qué es eso? Opciones, señora. Un departamento protegido si quiere distancia. Licencia pagada si necesita tiempo. Un lugar en esta casa si quiere quedarse. Sin deudas, sin condiciones, sin órdenes. Sofía miró el papel durante un largo momento. Después lo empujó lentamente de vuelta hacia él. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron, no de ira, sino de sorpresa. ¿Sofía? Ella miró a Lena, después de vuelta a él. Su casa puede ser segura, señor, pero no es normal. Lorenzo no respondió. La voz de Sofía tembló, pero la mantuvo firme. Lena aprendió demasiadas palabras ayer. Guardias, amenaza, desaparecer, damen vas. Tiene 6 años. Debería estar dibujando casas con jardines, no aprendiendo qué pasillo lleva a la ayuda. El rostro de Lorenzo se tensó. Puedo poner guardias alrededor de cualquier departamento que elija. No es eso lo que quiero decir. Sofía juntó las manos para que dejaran de temblar. Estoy agradecida. Siempre lo estaré. Pero no puedo dejar que mi hija crezca pensando que la seguridad significa hombres armados frente a cada puerta. Entonces dígame qué significa la seguridad, dijo Lorenzo en voz baja. Sofía lo miró, y por primera vez no bajó la mirada. Una puerta que pueda cerrar sin pedir permiso. Una mesa donde mi hija pueda reír sin comprobar quién la escucha. Una vida donde la protección no se sienta como propiedad. Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Lorenzo Moretti había escuchado a hombres suplicar, mentir, maldecir, y ofrecerle sus almas, pero rara vez había escuchado a alguien rechazarlo con dignidad. Miró el papel entre ellos. Después lo tomó y lo dobló una vez. Si se va, dijo, seguirá protegida. Los ojos de Sofía se llenaron. Señor. No como propiedad, dijo. Como una promesa. Sofía tragó saliva. ¿Y si no quiero guardias en mi puerta? Entonces tendrá distancia sin jaula. Marco arreglará su seguridad. No tiene que verla. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. Lo hace sonar fácil. No lo es, Lorenzo miró a Lena, dormida junto a ella. Pero le di mi palabra antes de entender lo que me iba a costar. Sofía lo miró entonces. De verdad lo miró. Quizás ese fue el primer momento en que algo cambió entre ellos. No era amor, todavía no, pero sí un tipo peligroso de respeto. El tipo que empieza cuando un hombre poderoso podría tomar algo y elige no hacerlo. 2 días después, Sofía y Lena dejaron la mansión Moretti por el mismo vestíbulo principal donde habían caído las rosas blancas. Rosa lloraba en silencio mientras sostenía la pequeña maleta de Lena. Marco estaba de pie cerca de la puerta, con expresión indescifrable. Lorenzo estaba al pie de la escalera, con las manos a los costados, sin tocar a Sofía, sin detenerla, sin convertir su despedida en otra orden. Lena volteó a mirarlo. ¿Mamá va a seguir a salvo? Lorenzo se agachó a la distancia que Sofía le había permitido. Sí. Incluso si no vivimos aquí. Especialmente entonces. Lena pensó en eso, después asintió con confianza solemne. La garganta de Sofía se apretó. Quería agradecerle, pero la gratitud se sentía demasiado pequeña y demasiado peligrosa. Así que solo dijo: «Adiós, señor». La mandíbula de Lorenzo se movió una vez. «Adiós, Sofía». Las vio partir, y por primera vez en años, la mansión se sintió demasiado grande, porque alguien había salido de ella con el derecho a irse. Durante 3 semanas, Sofía intentó construir una vida tranquila. El departamento que Lorenzo consiguió a través de una organización benéfica neutral era pequeño, limpio, y lo suficientemente lejos de la casa de los Moretti como para que Lena pudiera caminar a la escuela sin pasar, frente a portones armados. Sofía encontró trabajo temporal en una panadería de la esquina. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el almuerzo de Lena,
Y se decía a sí misma que la tranquilidad era suficiente. Por un tiempo, casi lo fue. Lena volvió a dibujar. Casas, flores, un jardín con una fuente que decía que no extrañaba. A veces un hombre alto aparecía cerca de la puerta de la casa dibujada, pero Sofía nunca preguntó quién era. Tenía miedo de la respuesta, y todavía más miedo de que ya la supiera. Entonces empezaron los rumores. Llegaron primero como susurros afuera de la panadería, después como una mujer que apretaba su bolso al pasar Sofía cerca, después como una madre en la puerta de la escuela de Lena, bajando la voz demasiado tarde. «Esa es la empleada», dijo alguien. «La que intentó incriminar a Valentina Ricci. Escuché que la atraparon robando joyas. Escuché que usó a su hija». Sofía siguió caminando. Había sobrevivido a cosas peores que los susurros. Pero esa tarde, Lena llegó a casa callada. Demasiado callada. Puso sus crayones sobre la mesa y no los abrió. Sofía se arrodilló frente a ella. «Mi amor, ¿qué pasó?» Lena la miró con ojos demasiado viejos para su rostro. «Mamá, ¿qué significa ladrona?» El corazón de Sofía se rompió tan repentinamente que casi tuvo que apoyarse en la pared. «¿Quién te dijo esa palabra?» Lena bajó la vista. «La mamá de una niña dijo que no debía acercar mis crayones a su bolso porque a mi mamá le gustan las cosas bonitas que no son de ella». La habitación se volvió borrosa. Sofía abrazó a Lena, pero su hija no lloró. Eso lo hizo peor. «Mamá», susurró Lena, «tú no robaste nada, ¿verdad?» Sofía cerró los ojos. La verdad había salvado a un jefe de la mafia, había expuesto a una esposa, había detenido una trampa. Y había derribado a un monstruo. Pero ahí, en un pequeño departamento con una niña sosteniendo sus crayones, la verdad todavía tenía que defenderse de los chismes. «No, mi amor», susurró Sofía. «No robé nada». Lena asintió, pero sus dedos se aferraron a la manga de Sofía de la misma forma en que se habían aferrado al traje de Lorenzo. Aquel día. Esa noche, Lorenzo se enteró antes de que Sofía llamara. Ella no llamó en absoluto. Marco llevó el informe a su estudio y lo puso sobre el escritorio sin decir una palabra. Lorenzo leyó cada línea. Los aliados de los Ricci habían empezado a filtrar historias a páginas de sociedad simpatizantes y a círculos escolares. Sofía Bellini, empleada inestable, atrapada cerca del cajón de joyas, usó a su hija para manipular a la familia Moretti. Valentina Ricci, incriminada por las mentiras de una empleada. La mano de Lorenzo se cerró alrededor del papel hasta doblarlo. «Al amanecer», dijo, con la voz lo bastante baja como para hacer que las lámparas se sintieran frías, «quiero cada nombre Ricci enterrado». Marco asintió y alcanzó su teléfono. «No». La voz vino desde la puerta. Lorenzo se dio la vuelta. Sofía estaba ahí, con su uniforme de la panadería, todavía con harina en un puño. El cansancio bajo los ojos, la dignidad envuelta a su alrededor como una armadura hecha de moretones. Marco bajó el teléfono lentamente. Lorenzo dio un paso hacia ella. «¿Cómo entró?» «Rosa». Debió haber llamado. «Para que lo arreglara antes de que yo llegara». Él se detuvo. Sofía miró el papel en su mano. «Si lo silencia por mí, van a decir que yo no tenía la verdad, solo el miedo de los Moretti». Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. «La llamaron ladrona». «Lo sé. Metieron a Lena en esto». La boca de Sofía tembló, pero se mantuvo firme. «Lo sé». «Entonces déjeme terminarlo». «No», la palabra fue suave, pero se interpuso entre ellos como un muro. «No voy a esconderme detrás de su poder. Esto no es orgullo, Sofía. Esto es protección». «No», dijo ella. «Esta es la diferencia entre estar protegida y ser propiedad». Lorenzo se quedó inmóvil. Sofía tomó aire. «Mi hija me preguntó hoy qué significa la palabra ladrona. No voy a responder esa pregunta dejando que hombres poderosos peleen por mi nombre mientras yo me quedo callada, detrás de ellos. Ya me quedé callada una vez. Casi le costó la vida a usted». La habitación se quedó en silencio. Marco apartó la mirada. Lorenzo la observó durante un largo momento, y algo en su rostro cambió.
No fue ira. No fue rendición. Fue entendimiento. ¿Qué quiere? Preguntó. Sofía se veía sorprendida, como si se hubiera preparado para resistencia, no para respeto. Una habitación donde tengan que decirme sus mentiras mirándome a la cara. La boca de Lorenzo se apretó. ¿Quiere una audiencia pública? Quiero que digan sus mentiras mientras yo estoy ahí de pie. Van a tratar de humillarla. Ya lo están haciendo. Van a traer abogados. Entonces que traigan abogados. Lorenzo la estudió. ¿Y si yo hablo, usted no? La respuesta llegó demasiado rápido, y las mejillas de Sofía se sonrojaron, pero no se retractó. A menos que yo se lo pida. Los ojos de Marco se movieron hacia Lorenzo, esperando la explosión que nunca llegó. Lorenzo colocó lentamente el informe arrugado sobre el escritorio. Está bien. Sofía parpadeó. Está bien. Quiere que su nombre sea limpiado con la verdad, no con el miedo. Entonces lo haremos a su manera. Su aliento se detuvo. Lorenzo se acercó, pero se detuvo antes de entrar en su espacio. Pero Sofía, entiéndame. Si vuelven a tocar a Lena, si una sola persona le habla a su hija antes de hablarle a usted, no voy a esperar permiso. Sofía sostuvo su mirada. ¿Justo? La sombra más pequeña de una sonrisa cruzó su rostro. Negocia como si hubiera nacido en esta casa. No, dijo ella. Negocio como una madre que ya no tiene nada que perder. La audiencia se realizó 2 días después, en el vestíbulo principal de la mansión Moretti. El mismo vestíbulo donde Lena había corrido llorando hacia el pecho de Lorenzo. El mismo piso de mármol donde las rosas blancas habían caído. Lorenzo eligió ese lugar a propósito. Si se iban a decir mentiras, se dirían en el mismo sitio donde había llegado primero la verdad. La habitación se llenó de personas que alguna vez habían mirado a través de Sofía sin verla. Abogados de los Ricci, miembros de la junta de una fundación benéfica, personal superior, 2 testigos legales, Rosa, Marco, Enzo, y varias figuras de sociedad que se habían sentido muy cómodas susurrando cuando Sofía no estaba presente. El padre de Valentina llegó con un traje oscuro y una expresión de duelo pintada como un perfume caro. Miró a Sofía una vez, después la ignoró como si fuera un mueble. Lorenzo estaba de pie cerca de la escalera, en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. Su silencio asustaba a la habitación más de lo que lo habría hecho un grito. Sofía estaba sola en el centro, con su sencillo vestido azul marino. Sin joyas, sin elegancia prestada. Lena esperaba con Rosa cerca del fondo, apretando sus crayones con ambas manos. Sofía no había querido que estuviera ahí, pero Lena había suplicado. Si dicen cosas malas de ti, había susurrado, quiero escucharte decir las cosas verdaderas. Por eso Sofía estaba de pie ahí ahora, con el corazón latiéndole contra las costillas y su hija observando. El abogado de los Ricci comenzó con suavidad. Señorita Bellini, ¿es verdad que la encontraron dentro de la suite privada de la señorita Ricci, cerca de su cajón de joyas? Los dedos de Lorenzo se contrajeron una vez, pero no habló. Sofía sintió esa contención desde el otro lado de la habitación. Le dio fuerza, porque no era control. Era confianza. Sí, dijo Sofía. Un murmullo recorrió el salón. El abogado sonrió levemente. Entonces admite que estaba cerca de sus objetos de valor. Estaba cerca de su cajón porque estaba de rodillas después de que ella me echara agua encima. El murmullo se apagó. Sofía continuó, con la voz temblando solo en los bordes. No robé sus joyas. Escuché su verdad, y eso fue lo único en esa habitación lo suficientemente valioso como para asustarla. Rosa empezó a llorar en silencio. La sonrisa del abogado se adelgazó. Señorita Bellini, ¿es consciente de que acusar a una mujer del estatus de la señorita Ricci requiere pruebas? Sofía lo miró. Ser pobre no hace que mi memoria sea menos válida. Alguien en la habitación soltó un suspiro brusco. Los ojos de Lorenzo no se apartaron de su rostro. El abogado se puso rígido. ¿Usó o no usó a su hija para crear simpatía hacia el señor Moretti? Sofía giró lo suficientemente lento como para que toda la habitación siguiera su mirada hacia Lena. La niña se quedó muy quieta.
Demasiado quieta. La voz de Sofía se suavizó, pero llevó peso. Mi hija no corrió por simpatía. Corrió porque una mujer hermosa en una habitación hermosa le enseñó que el poder podía hacer desaparecer a las madres. Los ojos de Lena se llenaron. Sofía volvió a mirar al abogado. Si quiere llamar a una niña de 6 años una estrategia, hágalo mirándola a la cara. El abogado bajó la mirada primero. Esa fue la primera victoria. Después entró Valentina. Nadie la esperaba. Su padre se giró bruscamente. ¿Valentina? Ella caminó despacio, más pálida de lo que Sofía la había visto nunca, vestida de negro, con su belleza aún presente, pero ya no útil. 2 guardias permanecieron cerca de la puerta detrás de ella. La habitación cambió. El abogado de los Ricci se acercó a ella, desesperado por recuperar el control. Señorita Ricci, por favor confírmele a esta audiencia que la señorita Bellini fabricó la acusación después de ser sorprendida en su habitación. Valentina miró a Sofía durante un largo segundo. Ahí parpadeó el odio. Después el cansancio. Después algo más doloroso que ambos, reconocimiento. Sus ojos se movieron hacia Lena, que estaba de pie con sus crayones apretados contra el pecho como un escudo. La boca de Valentina tembló. Su padre se acercó más. Dile que la empleada mintió. Valentina se volvió hacia él. Por un momento, la habitación desapareció, y ella tenía 18 años de nuevo, frente a un padre que había decidido que su vida era el pago de una deuda. Su voz llegó en voz baja. No. La palabra abrió el salón en 2. Su padre la miró fijamente. ¿Qué? Valentina volvió a mirar a Sofía. La empleada no mintió. Un silencio cayó tan fuerte que pareció detener el aire. El abogado trató de hablar, pero Valentina levantó una mano. Ella escuchó lo que yo dije. Escuchó el nombre de Damen. Escuchó lo suficiente como para saber que la boda era una trampa. El rostro de su padre se puso blanco. Valentina, basta. Ella se giró hacia él por completo. Tú me vendiste una vez, las palabras golpearon la habitación como una bofetada. No voy a dejar que entierres el nombre de otra mujer para salvar el tuyo. El aliento de Sofía se detuvo. El rostro de Lorenzo no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Valentina lo miró una vez, después apartó la vista. No estoy diciendo esto porque yo esté limpia. No lo estoy. Amenacé a Sofía. Amenacé a su hija. Hice lo que hace la gente asustada cuando se vuelve cruel en vez de valiente, su voz se quebró, pero la forzó a mantenerse firme. Pero ella no me robó. No me incriminó. Dijo la verdad. Su padre hizo un movimiento como para agarrarla del brazo, pero Marco apareció de repente, un paso entre ambos. El padre de Valentina se detuvo. Lorenzo finalmente habló, y su voz llevó el peso de una puerta cerrándose para siempre. El registro está completo. El abogado de los Ricci bajó sus papeles. Ya nadie susurraba. Sofía se quedó de pie en el centro del vestíbulo, todavía temblando, todavía pobre, todavía la misma mujer que había estado en el piso días antes. Pero la habitación ya no la miraba a través de ella. ¿La veían? Eso fue lo que casi la quebró. No los insultos, no la acusación. Ser vista. Lena se soltó de Rosa y corrió hacia su madre. Sofía la atrapó, arrodillándose otra vez en el mismo mármol donde había empezado la historia, pero esta vez nadie estaba de pie sobre ella. Lena susurró en su cuello. Dijiste las cosas verdaderas, mamá. Sofía abrazó a su hija y cerró los ojos. Sí, mi amor. Del otro lado de la habitación, Lorenzo las observaba. No se movió hacia ellas. Quería hacerlo. Cada instinto en él quería envolverlas con tanto poder que nada volviera a tocarlas. Pero Sofía había pedido su propia voz, no su sombra. Así que se quedó donde estaba y dejó que su victoria le perteneciera a ella. Esa tarde, Sofía volvió a dejar la mansión. Rosa le rogó que se quedara a cenar. Marco le ofreció un auto. Lorenzo no dijo nada hasta que llegaron a las puertas principales. El sol de la tarde bañaba el mármol, convirtiendo en oro el lugar donde habían caído las rosas.
Sofía lo miró. Gracias por no hablar. Él esbozó la más leve sonrisa. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Ella casi sonrió de vuelta. Casi. Podría haberlo terminado más rápido. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Lorenzo miró a Lena, medio dormida contra el costado de Rosa, después de vuelta a Sofía. Porque usted me pidió que no me adueñara de su verdad. Los ojos de Sofía cambiaron. Esa frase hizo más que cualquier orden de protección. Buenas noches, Lorenzo, dijo, y fue la primera vez que usó su nombre sin que se lo pidieran. Él lo sintió como una mano colocada con cuidado sobre una vieja herida. Buenas noches, Sofía. Más tarde esa noche, cuando la ciudad se había quedado en silencio y Lena dormía en el pequeño departamento con un brazo alrededor de sus crayones, Sofía escuchó que tocaban a la puerta. Se quedó paralizada. Después miró por la mirilla y encontró a Lorenzo solo en el pasillo. Sin guardias, sin autos negros visibles desde la ventana, sin ninguna orden rodeándolo. Solo Lorenzo, sosteniendo un papel doblado en una mano. Sofía abrió la puerta solo hasta la mitad. ¿Pasa algo? No. Él se veía casi inseguro, algo que habría sido imposible de creer si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿Puedo darle esto? Ella miró el papel. ¿Qué es? Lena lo dejó en el pasillo. Sofía lo tomó despacio. Era uno de los dibujos de Lena. Una casa torcida. Una mujer de cabello oscuro. Una niña pequeña con un listón. Y un hombre alto de pie afuera de la puerta. No dentro de la casa. No en el centro. No siendo el dueño. Esperando. Sofía se quedó mirando el dibujo. Lo dibujó afuera. Lorenzo asintió. Sí. ¿Por qué eso importa? Él miró el pequeño departamento detrás de ella, la mesa pequeña, las dos tazas secándose junto al fregadero, los crayones alineados en una fila cuidadosa. Porque he pasado mi vida siendo dueño de casas, Sofía. Su hija fue la primera persona que me dibujó como alguien que espera a ser invitado a entrar. Los ojos de Sofía se llenaron antes de que pudiera detenerlos. Lorenzo no dio un paso más cerca. No sé todavía cómo ser ese hombre, dijo. Pero me gustaría aprender. Sofía lo miró a través de la abertura estrecha de la puerta. ¿Y si nunca lo invito a pasar? Entonces me quedo agradecido afuera. Debió haber sonado como un cliché. No lo hizo. Sonó como un hombre diciendo la verdad porque finalmente había encontrado a alguien que no lo recompensaría por fingir. Sofía abrió un poco más la puerta. No del todo, todavía no, pero más. ¿Quiere un té? Lorenzo miró el pequeño departamento, después a ella. Solo si usted quiere prepararlo. Sofía casi rió. Se lo pregunté, ¿no? Algo se suavizó en el rostro de él. Entonces sí. Entró como un hombre entrando a una iglesia. Con cuidado, no porque la habitación fuera costosa, sino porque no era suya. Esa fue la noche en que Sofía empezó a amarlo. No porque la hubiera salvado. No porque tuviera poder. No porque pudiera destruir a cualquiera que tocara su nombre. Empezó a amarlo porque se había parado en un pasillo, afuera de su puerta, y había admitido que no pertenecía ahí hasta que ella dijera que sí. Después de eso, Lorenzo no visitaba con frecuencia. No quería que los vecinos de Lena contaran su auto. No quería que la vida tranquila de Sofía se ahogara bajo su apellido. A veces llegaba los domingos por la tarde con víveres que fingía que eran de parte de Rosa. Sofía siempre fingía creerle tan mal que Lena se reía. A veces se sentaba en la mesa pequeña mientras Lena le mostraba dibujos y le preguntaba por qué todos sus trajes parecían pingüinos tristes. A veces Sofía lo encontraba lavando su propia taza en el fregadero, torpemente, como si estuviera aprendiendo una habilidad ancestral. Tiene personal para eso, le dijo una vez. Lorenzo miró el jabón en sus manos. He tenido personal para demasiadas cosas. Sofía no dijo nada, pero sonrió mientras se daba la vuelta. Lena lo vio. Por supuesto que lo vio. Los niños ven lo que los adultos creen que esconden.
Vio los hombros de su madre relajarse cuando Lorenzo recordaba tocar 2 veces y esperar. Vio a Lorenzo irse antes de la cena si Sofía se veía cansada. Vio que él no le llevaba regalos a Sofía, excepto pequeñas cosas prácticas, una mejor cerradura para la puerta, un libro que Lena había mencionado, un paquete de semillas de rosas porque Lena quería cultivar flores que no dieran miedo. Sobre todo, Lena vio que su madre sonreía con él de una forma que no le pedía permiso al miedo. Un mes después de la audiencia pública, Lorenzo le pidió a Sofía que fuera a la mansión. Ella casi se negó. ¿Para qué?, preguntó. Sin reunión, dijo él. Sin abogados, sin el nombre de los Ricci. Solo el vestíbulo principal. El aliento de Sofía se detuvo. El vestíbulo principal no era solo una habitación. Era el lugar donde Lena había corrido. El lugar donde habían caído las rosas blancas. El lugar donde el miedo había chocado con el destino. ¿Lena también?, preguntó Sofía. La voz de Lorenzo se suavizó. Solo si ella quiere. Lena quiso. Se puso su listón blanco e insistió en llevar su mejor dibujo de crayón, porque las casas grandes necesitan dibujos, o si no se ponen tristes. Cuando llegaron, las puertas de la mansión estaban abiertas. No como una orden, sino como una invitación. El vestíbulo principal estaba lleno de luz de día. Rosas blancas bordeaban ambos lados del piso de mármol. No dispersas, no caídas, no aplastadas bajo los pies de nadie. Rosa estaba de pie cerca de la escalera, con lágrimas ya en los ojos. Marco estaba a su lado, con expresión seria, aunque Lena susurró de inmediato. Está tratando de no sonreír. Sofía miró a Lorenzo. Estaba de pie en el centro del vestíbulo, exactamente donde Lena había chocado contra él semanas antes. Sin multitud, sin público, sin actuación. Solo las personas que habían presenciado el comienzo. La voz de Sofía tembló. ¿Qué es esto? Lorenzo caminó hacia ella despacio, deteniéndose lo suficientemente lejos como para que ella pudiera todavía elegir la distancia. La primera vez que estuve aquí con Rosas, iba a elegir una mentira, dijo. Después su hija corrió hacia mí y me pidió que me convirtiera en alguien mejor que el hombre al que esta ciudad le teme. Los ojos de Sofía se llenaron. Lorenzo miró a Lena. Ella me pidió que salvara a su madre. Pensé que eso significaba sacarla a rastras de una habitación. Su mirada volvió a Sofía. No entendí que salvar a alguien a veces significa dejarla alejarse de ti. A veces significa quedarse callado mientras defiende su propio nombre. A veces significa quedarse afuera de una puerta hasta que ella decida si eres lo bastante seguro como para entrar. Sofía se cubrió la boca con una mano. Lorenzo metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió todavía. Sofía Bellini, no le voy a pedir que viva bajo mi protección. Le estoy pidiendo que construya una vida conmigo, donde la protección no sea control y el amor no sea una deuda. Las lágrimas de ella se derramaron. Lorenzo se arrodilló sobre el piso de mármol. El mismo piso donde Sofía alguna vez se había arrodillado, empapada y humillada. El mismo piso donde Lena se había aferrado a él, aterrorizada. Esta vez nadie estaba por encima de nadie con crueldad. Esta vez él se arrodillaba por elección. No puedo prometerle una vida sin peligro, dijo. No voy a insultarla con una mentira bonita. Pero le prometo que su voz nunca tendrá que quebrarse antes de que yo la escuche. Le prometo que Lena nunca será usada como precio por su silencio. Le prometo que cada puerta que le pida cruzar seguirá abierta si decide irse. Abrió la caja. Adentro estaba el anillo de su madre, sencillo, antiguo, brillante bajo la luz del día. Y si dice que no, dijo Lorenzo, con la voz ahora más baja, su nombre seguirá limpio. Su departamento seguirá seguro. Su hija seguirá protegida. Mi promesa no depende de su respuesta. Sofía se quebró. No por el anillo, no por las rosas. Porque, por primera vez en su vida, la seguridad no se le ofrecía como un trato. Lorenzo no le estaba pidiendo que cambiara gratitud por amor. Le estaba dando libertad antes de pedirle para siempre. Lorenzo, susurró. Todavía tengo miedo. Entonces tenga miedo, dijo él con suavidad.
Pero no deje que el miedo responda por usted. Sofía miró a Lena. La niña había estado callada, observando con ojos brillantes, tratando de entender por qué la felicidad de los adultos se parecía tanto al llanto. Entonces Lena se acercó y tomó la mano de su madre con las dos suyas. Su voz era pequeña, dulce y completamente segura. Mamá, di que sí. Él te hace sonreír. Sofía miró a su hija. No había cálculo alguno en el rostro de Lena. Ningún pensamiento sobre dinero, poder, mansiones, guardias o apellidos. Solo la verdad pura y simple que únicamente un niño se atrevería a decir en una habitación llena de historia. Él te hace sonreír. Sofía volvió a mirar a Lorenzo. Vio al hombre temido del que hablaba toda la ciudad. Vio al jefe de la mafia que podría haber enterrado a sus enemigos antes del desayuno. Pero también vio al hombre que se había quedado en silencio cuando ella se lo pidió, que había esperado afuera de su puerta, que había lavado torpemente su propia taza, y que había aprendido que el amor no era lo mismo que la posesión. Sus labios temblaron en una sonrisa. Sí, susurró. Los ojos de Lorenzo cambiaron. Todo el vestíbulo pareció respirar. Sofía se acercó más. Sí, Lorenzo. Me casaré contigo. Lena dio un grito, después gritó. Dijo que sí. Rosa estalló en lágrimas. Marco apartó la mirada, pero no antes de que Lena lo señalara y dijera, lo vi sonreír. Por primera vez, Marco no lo negó. Lorenzo deslizó el anillo en el dedo de Sofía, después levantó su mano y presionó los labios contra ella. El beso no fue posesión. Fue un voto. Lena se lanzó entre los dos, rodeando con un brazo a su madre y con el otro a Lorenzo, tanto como alcanzaba. Por un segundo, Lorenzo se quedó paralizado, como si la felicidad lo hubiera tocado sin aviso. Después sus brazos se cerraron alrededor de las dos. El vestíbulo principal que alguna vez había sostenido rosas caídas y el terror de una niña, ahora sostenía a una familia comenzando en el mismo lugar donde el miedo había intentado ganar. 6 semanas después, la boda comenzó, no en el altar de la capilla, sino en las puertas principales de la mansión Moretti. Esa fue la elección de Sofía. No quería aparecer de repente en seda al final de un pasillo, como si el pasado hubiera sido borrado. Quería caminar por el lugar donde todo había empezado, y dejar que cada paso respondiera a lo que alguna vez había intentado avergonzarla. Las puertas se abrieron hacia la luz del día. Sofía estaba de pie con un sencillo vestido blanco, Lena a su lado, cargando los anillos con la seriedad de una princesa que carga una corona. Las rosas blancas que alguna vez habían caído inútiles de la mano de Lorenzo ahora bordeaban el vestíbulo en plena floración. El personal ya no estaba escondido contra las paredes, sino de pie abiertamente entre los invitados. Rosa sostenía un pañuelo contra su boca. Marco estaba junto a Lorenzo, fingiendo que esto era solo seguridad y no el deber más feliz que había aceptado jamás. Sofía miró el piso de mármol y recordó el agua, el miedo, la porcelana rota, la voz de Valentina, el llanto de Lena. Después levantó la cabeza. Lorenzo esperaba en el centro del vestíbulo, antes de continuar hacia la capilla. No en el altar todavía, no por encima de ella. Ahí, en el lugar donde por primera vez había fallado en ver todo lo que pasaba en su casa, y donde había decidido nunca más volver a estar ciego. Cuando Sofía llegó hasta él, Lorenzo extendió la mano. Ella puso la suya sin temblar. Usted entró a esta casa una vez como alguien a quien la gente miraba a través, dijo él, con la voz llevando por todo el vestíbulo. Hoy, cada puerta se abre porque usted está aquí. Los ojos de Sofía se llenaron, pero sonrió. Lena se inclinó hacia ella y susurró. No olvides sonreír, mamá. Sofía rió, y el sonido se movió por la mansión como la luz del sol, llegando finalmente a una habitación que había estado cerrada. Después caminaron juntos hacia la capilla. Ningún cuchillo escondido esperaba detrás de las flores, ninguna llave robada, ningún enemigo en la oficina antigua. La capilla que Damián había intentado convertir en una trampa se convirtió en el lugar donde la promesa se completó. Lorenzo no le prometió a Sofía un palacio. Le prometió un hogar donde su no fuera respetado tan profundamente como su sí. Sofía no prometió no tener miedo. Prometió nunca más volver a hacerse pequeña para las personas que necesitaban su silencio.
Y cuando Lorenzo puso el anillo en su dedo ante Dios, ante sus hombres, ante el personal, ante Rosa, ante Marco, y ante Lena, la vieja capilla dejó de ser el lugar donde la traición había esperado. Se convirtió en el lugar donde la verdad se volvió familia. Meses después, la mansión ya no se sentía como un museo de poder. Pero Sofía no la había cambiado aceptando un título ni sentándose detrás de un escritorio de gerente. La había cambiado porque Lorenzo había aprendido a hacer preguntas distintas. ¿Quién espera en el pasillo del servicio? ¿Quién tiene miedo de hablar? ¿Qué puertas solo se abre para los poderosos? ¿A qué niños se les está enseñando a desaparecer en silencio? Cambió esas cosas porque Sofía se había negado a vivir dentro de su protección, a menos que esa protección se convirtiera en algo mejor que control. Lena seguía guardando su pequeño dibujo de departamento en el estudio de Lorenzo. El del hombre alto afuera de la puerta. Lorenzo lo había enmarcado, aunque Lena insistía en que la casa se veía torcida y vergonzosa. «Es preciso», le dijo Lorenzo. «¿La casa?», preguntó ella. «No», dijo él. El hombre esperando. A veces, por la tarde, Sofía lo encontraba mirando el dibujo. Se quedaba a su lado sin decir nada. Una noche le preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado ir?». Lorenzo miró el dibujo, después su anillo, después a la mujer que le había enseñado que el amor no podía tomarse como territorio. «Todos los días», dijo. El rostro de Sofía cambió. Él tomó su mano. «Y todos los días agradezco haberlo hecho, porque si te hubiera retenido, solo te habría protegido. Al dejarte elegir, aprendí a amarte». Afuera, Lena gritó pidiéndoles que fueran a ver la mariposa posada en la fuente. Sofía sonrió antes de siquiera responder. Lorenzo lo vio, y en esa sonrisa entendió todo el peso de las palabras que una niña había dicho aquel día en el vestíbulo principal. Él la había hecho sonreír. Pero ella había hecho mucho más que eso por él. Había vuelto honesta a su casa. Había hecho que su poder respondiera a algo mejor que el miedo. Había hecho su futuro real. Lorenzo Moretti había llegado a casa sin avisar para sorprender a su prometida. Pero lo que vio lo cambió todo. La mujer de seda había cargado la traición detrás de su belleza. La empleada en el piso había cargado el valor dentro de su silencio. Y la niña pequeña que le rogó que salvara a su madre no solo había salvado a Sofía ese día. Había salvado a Lorenzo de entregar su vida a la mujer equivocada, y lo había guiado hacia la correcta.